Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos pueden escucharme bien. Perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro encuentro de inversiones. Hoy vamos a ver algunos apartados sobre cómo funciona el mercado en estos días. Ayer revisamos fundamentalmente un poco la variedad del precio. Habíamos mencionado que hay muy pocas noticias. El mercado probablemente llegue a estancarse en algunos instrumentos, en otros haga una especie de scalping. Hoy vamos a revisar un poco sobre cómo el mercado va a desarrollar su movimiento. De forma general, he manifestado y he puesto, como ustedes pueden darse cuenta, las correlaciones siguen aún bastante quietas. Ayer, en efecto, se mantuvo el tipo de interés en Australia y ocasionó que, lógicamente, se deprecie el valor. Hoy el mercado, con la apertura americana, está teniendo algo de reacciones, pero de forma fundamental no existe mayor movimiento, ¿sí? Es decir, el mercado como tal aún está bastante estancado referente a los movimientos de precio antes mencionados, ¿sí? Entonces, bueno, una vez mencionado esto, nos vamos a dirigir a la plataforma, en donde básicamente vamos a hacer un repaso sobre los principales canastas de instrumentos. Vamos a comenzar con el oro. Vamos a hacer un repaso general, como para que todos podamos observar qué es lo que puede llegar a suceder. A ver, en primera instancia voy a borrar ciertos parámetros, luego los voy a volver a trazar para tener mayor fiabilidad. ¿Qué podemos observar de momento? Bueno, déjeme solo quitar estas líneas nada más. Perfecto. Bien. Lo que podemos darnos cuenta en este periodo de tiempo es que el oro aún se encuentra dentro de su punto de vista de máximo histórico, ¿no? Ha tenido graves conflictos, ha querido caer, subir, tomar tendencias, pero está en la coyuntura entre subir realmente al máximo de 2100 o desplomarse por debajo de los 2000. Entonces, claro, en este proceso el precio ha venido subiendo, cayendo constantemente, y esa suba y esa caída constantemente ocasiona lógicamente que no tengamos cierta fiabilidad al momento de generar una inversión. Es normal dentro de un instrumento de refugio, ¿ya? Porque pues, estamos bombardeados de problemas. Entonces, adicional a este tipo de problemas, por decirlo así, también existe la problemática, valga la redundancia, de lo que está pasando con el tipo de interés en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy fluctuante ante estos cambios. ¿Qué podemos interpretar? Bueno, inicialmente que aún estamos en máximos históricos y al menos la historia del precio nos devela que el mercado debería comenzar un desplome. Bien, de forma técnica, aunque de forma fundamental sabemos que existen algunos otros problemas que probablemente el mercado aún no contemple, como es este movimiento de los tipos de interés que antes estaba mencionado, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro lado, estocástico ha llegado a su nivel de la sobreventa y también, si ustedes se fijan, el mercado está completamente divergente. Es decir, miren aquí, ligera suba, divergencia. ¿Qué podría ocasionar esto? Pues una caída en el largo plazo. Como les dije, técnicamente hablando, existe la posibilidad de una caída en el largo plazo. Sí, existe la posibilidad de una caída en el largo plazo. Entonces, ahorita lo único que nos falta es como un gatillo, ¿ya? No sé, tal vez una resolución mundial sobre un conflicto sobre el tema de la guerra podría dar un preámbulo a que esto podría darse la vuelta con mucha fuerza. De todas formas, insisto, fundamentalmente hablando, al menos desde el aspecto del dólar, el precio del oro debería subir. Técnicamente hablando, debería desplomarse, hablando desde largo plazo. Entonces, en ese sentido, lo que podemos concluir es que al menos en el largo plazo, técnicamente, esto debe desplomarse, pero existen fundamentales que pueden ejercer un movimiento de suba. Pero voy a la figura del gráfico diario. Ustedes van a poder entender un poquito cómo el mercado se está enrangando, ¿sí? Es decir, aquí el mercado es como que está muy confuso realmente a lo que acabamos de mencionar. O sea, por un lado, en efecto, tienes parámetros técnicos que te dicen que el mercado debe generar un desplome, ¿ya? Y por otro lado, tienes parámetros fundamentales que te dicen que el mercado debe generar una suba. Entonces, en ese sentido, no tenemos mucha exactitud de hacia dónde puede dirigirse el mercado, hacia arriba o hacia abajo. No se sabe no se sabe con mucha aceleración en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo me voy en este caso al gráfico diario, en el gráfico diario, ¿qué podemos determinar? Bueno, aquí ya valdría la pena ya comenzar nuestro análisis y es comenzar a delimitar las zonas de alto conflicto, es decir, las zonas de máximos y mínimos, ¿no? Como pueden darse cuenta aquí. Pero aquí tenemos como una zona de máximos y mínimos, ¿sí? Entonces esta zona en donde el precio, bueno, ese nivel de acá sí va a borrarlo porque
Ya lo tenemos marcado como un punto institucional. Entonces, ¿qué podemos denotar? Lógicamente que el precio ha estado jugueteando entre estos puntos máximos y mínimos constantemente. Ya, eso es lo que ha estado desarrollando el precio. Entonces, es lo primero que debemos interpretar. El lugar de enrangamiento del precio para después de eso poder interpretar alguna otra posición. Dice, profe, buen día, ese recuadro no me permite ver. ¿Cuál recuadro? ¿Todos pueden ver? Pues se ve ahí el de el de una camarita. Una cámara, si se ve, no entiendo. ¿Cuál recuadro está mencionando? Ah, ya creo que te refieres al foco de la recámara. Ah, bueno, en ese sentido, eso es de dominio personal, o sea, tú tienes que moverlo, más no nosotros. A ver, entonces les estaba manifestando, ¿no? ¿Qué podemos observar? Bueno, inicialmente para comenzar a interpretar dicho movimiento tenemos que comenzar a darnos cuenta que existen parámetros máximos y mínimos, ¿ya? Entonces tenemos que delimitar el precio primero. Delimitamos el precio y aquí nos encontramos con muchos parámetros. Esto más allá de que puede ser una bandera, un banderín, realmente lo vamos a considerar como un movimiento de cambio de tendencia, ¿bien? Una vez mencionado esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, el límite de los niveles de precio nos dice que el mercado está fluctuando actualmente o está teniendo, digamos que dificultades al romper el precio de 20,50, ¿ya? Que básicamente fue el nivel de la semana pasada, y también cerca de los 2.000. ¿Ya? Entonces va a estar fluctuando entre más, menos $50, menos $50. Bien, eso es lo primero que podemos concluir. Lo segundo es que, bueno, a partir de este ritmo que ustedes se pueden dar cuenta, el mercado ha sido muy simétrico ante dichos movimientos. Es decir, generado impulsos, retrocesos, claro, obviamente con niveles de rechazo como es de costumbre, es decir, con mechas. Y ahorita justamente estamos en la parte de la mitad, por decirlo así, donde probablemente el mercado pueda ocasionar ciertos movimientos a la venta. Entonces, de forma general, esto es un movimiento en venta. Ya, obviamente estocástico, no nos va a decir nada porque detecta puntos de máximos y mínimos y estamos en la mitad, entonces no nos va a entregar ningún punto. Es RSI, sí nos entrega un punto, como pueden ver, estamos en doble techo. Techo uno, techo 2, techo uno, techo 2. ¿Y qué puede implicar? Un movimiento de caída. Bien. Al igual que el del precio. Un volumen como tal, indiferente. En el gráfico diario no podemos encontrar, como ustedes pueden darse cuenta, un movimiento fluctuante. Realmente encontramos básicamente un movimiento débil, con bajo volumen, digno de un movimiento enrangado. Entonces, en función de eso, no existe mayor eje. Si me voy al gráfico de H4, aquí ya podemos seccionar en cambio a las figuras del diario. En el diario, ¿se acuerdan que tenemos máximos y mínimos? Ya en el H4 lo podemos seccionar. Es decir, aquí ya podemos interpretar líneas de tendencia como esta para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bien. Líneas de tendencia como esta. Aquí también líneas de tendencia. Y podemos interpretar no solo la línea de tendencia, sino sus quiebres. Por ejemplo, aquí tuvimos una línea de tendencia de largo plazo, un nuevo quebranto que ocasionó, lógicamente, una nueva línea de tendencia. Obviamente, esta se va a extender hasta el punto más bajo, que era el de los 2.000, que básicamente es el punto institucional que marcamos. Ahí. Pues hay que trazar máximos y mínimos. Entonces, bajo esta fórmula ya es mucho más fácil el tradeo, porque estamos segregando como la figura al intradiario para saber a dónde puede dirigirse el instrumento. Bien, entonces, ¿qué podemos interpretar? Bueno, ayer que tuvimos una gran caída en el mercado, como pueden darse cuenta, esto contempla una divergencia, como pueden ver. Divergencia, que ocasionó una suba de precio. Esta suba se dio el día de ayer, pero al mismo tiempo no fue sostenida. ¿Por qué no fue sostenida en primera instancia? Porque está dentro de una zona de control, es decir, de una línea de tendencia, como puedes ver. Entonces, como está dentro de una línea de tendencia, el mercado no va a romper esta zona de la tendencia, porque en caso de romperla se debería dirigir a 20,50. Entonces, rechazó esa línea de tendencia. Ahorita lo que el mercado quiere hacer un poco, bueno, hoy como no hay noticias, seguramente se enrangará quizá en este nivel o un poquito más abajo. Y mañana probablemente el mercado lo que quiere hacer es una próxima caída hasta llegar a topar su punto institucional. Es lo que está pretendiendo el mercado, ¿ok?
Francisco dice, disculpe, ¿dónde se ve divergencia? Precio del indicador va para abajo. Aquí está la divergencia, es la divergencia de ayer. A ver, para que se vea mucho mejor, te voy a colocar en el gráfico H1, ¿ya? Perfecto. A ver, aquí se va a ver mejor. Movimiento de caída, movimiento de enrangamiento. Es una divergencia a la alza. ¿Ok? Bien. Entonces, les estaba mencionando, ¿no? Figura de H4 que nos dice que el mercado como tal está topando este nivel y está generando un retroceso, como ustedes pueden percatarse. Bien. Está generando este retroceso con mucha fortaleza. Bien. Ahora, si me voy al gráfico de H4, aquí se puede ver claramente la zona de control bien desarrollada, ¿no? Y bueno, aquí yo he propuesto ya una entrada en el mercado justo en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero vamos a graficar. Movimiento de enrangamiento. Aquí es la ruptura, entonces desde aquí comienza la tendencia. Punto uno, retroceso. Punto 2, retroceso. Y aquí justo, bueno, donde está el ingreso, como pueden ver, yo ingresé aproximadamente en 2030, que era el punto de la zona de control. Y yo lo que esperaría es que inicialmente el día de hoy al menos caiga acá, ¿no? 2022, ¿ya? Y termine desplomándose al piso de acá, que es el piso del día de ayer, que fue los 2016. Obviamente, si es que eso termina rompiendo, se dirige otra vez cerca de los 2000, ¿ya? Pero si es que lo termina de romper. De momento no lo ha quebrantado. Entonces el mercado como tal, al no quebrantarlo, pues aún estamos lejos de ese objetivo. Lo que podemos interpretar es pues que lógicamente el mercado en este nivel se está encontrando con una figura, ya, una cuña, ya que esto es una figura de continuidad. Y esta figura de continuidad, en otras palabras, lo que nos dice es que el precio va a comenzar a desplomarse. Esperemos que entre hoy y mañana, sí, como les dije, son posiciones en swing, que bueno, en este caso, pues nos está saliendo, nos está favoreciendo bastante bien, pero también tomar en cuenta. He propuesto un stop loss por encima, lógicamente, de la zona de control. Como pueden ver, no lo puse por encima nomás de la mecha porque puede haber un problema de que te tope. El oro es así, es muy volátil. Puede toparte y desplomarse en un segundo. Entonces, lo he puesto por encima de la zona de control. En el caso de que tope este nivel, esto implicaría que ya es un cambio de tendencia. Es decir, que el precio ya no va a continuar a la baja, sino se va a querer apuntar otra vez a los 20.50. ¿Ya? Es lo que podría llegar a suceder. Yo creo que lo más probable es que caiga. Como les dije, hay muchas figuras de rechazo, rechazó en los 2030, no hay noticias para decir voy a subir el oro, voy a caer el oro. Yo creo que o se estanca en este nivel, que fue el nivel donde inició la sesión europea, ¿sí? Que fue básicamente los 2023, ahí inició el mercado en la sesión, ¿sí? A 2023 aproximadamente, o se estanca en este nivel o va a ir lentamente, suavemente hasta los 2016. ¿Ya? También existe el chance, pero yo creo que es el menos probable, de que el mercado rompa la zona de control y se dirija a los 2050. ¿Sí? El problema detrás de esta hipótesis, por decirlo así, es que el mercado como tal no, ¿cómo se llama esto? No tiene una noticia que le impulse a generar dicha ruptura. Entonces, al no tener esa noticia que le impulsa a generar dicha ruptura, el movimiento como tal no te va a ofrecer tanto parámetro, ¿sí? De todas formas, les voy a enviar en este caso los puntos, los parámetros que yo he considerado, ¿sí? Los parámetros que yo he considerado para que ustedes los tomen en cuenta. A ver, reingresos, en el caso de que alguien no haya ingresado. Vamos a ver figuras más de corto plazo. Yo creo que un regreso, bueno, si no ingresaste en las mechas, que era lo ideal, buen reingreso debería ser la ruptura de los 2026. Y cuando el mercado rompa los 2026, es decir, salga de ese enrangamiento del corto plazo, como pueden ver, se está enrangando nuevamente, sería un buen punto en venta. Mientras tanto, no sería buena idea vender, ¿sí? Porque podrías quedarte atrapado en la oscilación. Entonces, la ruptura de los 2026, es decir, básicamente para hacer un poco más grande esto, aquí, rompe este nivel, que sería 2026, y eso es venta y se dirige inicialmente a los 2023 y luego a los 2016.
Ya, ese sería como el parámetro a tomar en cuenta. Bien, entonces ahorita de momento hay que dejar un poco que pase la sesión americana, apenas se está aperturando la sesión americana, no va a generar mayor movimiento, pero sí vale la pena pues tomar en cuenta que el mercado como tal puede tener un reingreso un poco más abajo. Bien, podría tener un reingreso, entonces hay que estar muy atentos a ese nivel. Bien, este mismo análisis por correlaciones nos va a servir obviamente para el dólar australiano, el dólar neozelandés, la plata. Entonces, claro, si tú no quieres ingresar en oro por haber circunstancias, puedes ingresar en dólar australiano. Obviamente, guiarte de este análisis no significa que vas a hacer exactamente lo mismo. Si esto dice vender, vas y coges y vendes el australiano para nada, ¿sí? Tienen diferentes precios. Pueden que estén correlacionados en efecto, pero tienen diferentes movimientos. Entonces, a tomar en cuenta también ese parámetro que es importante definir, ¿ok? Entonces, una vez mencionado esto, vamos a dejar al oro, vamos a dejarle al oro a que siga pues, su movimiento y en función de eso vamos a trabajar con otro instrumento. Nos vamos en este caso al Bitcoin, en donde ya teníamos, pues ya tenemos ya casi 2 semanas de esta operación, está muy lento. Realmente ya se veía venir, aunque los parámetros que antes habíamos mencionado siguen exactamente igual. A ver, nuevamente, vamos a ver la historia del precio de Bitcoin. A ver, Bitcoin es una cripto que se ha venido valorando desde el año pasado. Se viene valorando desde que el precio de la cripto está alrededor de unos 16, 15 mil dólares, ¿sí? Se valoró durante todo el 2023 y el 2024. También empezó con una ligera valoración hasta enero, donde llegó hasta los 48 mil. Bien. Después de esto, yo les había mencionado la posibilidad de que esto va a generar una corrección, porque sus osciladores, como pueden ver, estocástico, ya comienzan a dar algunos frutos de que quiere darse la vuelta al mercado. ¿Ok? Entonces, estos frutos de que el mercado quiere darse la vuelta es positivo porque de alguna forma nos puede decir que el mercado no es que va a cambiar la tendencia, sino que quiere es corregir. Entonces, esta parte es importantísima que podamos definir. O sea, nuevamente insisto, no es que el mercado quiere darse la vuelta, sino lo que quiere hacer es corregir. ¿Sí? Es corregir dicho movimiento. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no olvidemos que toda esta gran suba, Bitcoin es un instrumento muy catalogado por obedecer mucho a las zonas de control. Es decir, que tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y después de esto, sí podemos catapultar a que Bitcoin puede llegar a una zona de máximos. Ya esta zona de máximos puede ser esta de aquí. Todo el precio pues puede llegar a los 60.000. Yo creo francamente que va a llegar mucho más alto, pero técnicamente hablando debería de volver a topar la zona de los 60.000 en el largo plazo. Ahora, vamos a seguir explorando la historia del precio. Ya sabemos que el nivel del precio pues se encuentra, como decimos, un poco enrangado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? En el gráfico diario hemos tenido algunas señales en venta, como ustedes pueden darse cuenta, la de aquí, la de estocástico, suba del precio. Aquí tenemos una ligera divergencia, volumen insignificante en esta posición, pero ¿qué nos está diciendo? Que el precio del Bitcoin está queriendo corregir lentamente. Bien, está corriendo a corregir lentamente el precio de Bitcoin. Si me voy al gráfico diario, aquí se puede ver un poquito mejor ya la figura. Si como pueden ver, está muy lento. Creo que va a haber una caída, pero va a ser una caída muy, muy lenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, inicialmente, la gran divergencia que les dije, ¿no? Movimiento en suba, movimiento en caída. Bien, ¿qué ocasionó esto? Caída de precio. Esta caída de precios, si ustedes observan, generó una ruptura importante. La ruptura es la línea que acabo de borrar, que ahorita la voy a poner para explicarla. Ya, esa es la ruptura que generó el precio. Bien, listo. Ok, entonces, básicamente lo que hizo el precio fue quebrantar, topar este nivel cayó, esto es pullback, ¿ya? O retesteo, como quieran llamarlo, y de este nivel lo que quiere hacer el precio es otra vez una caída. Probablemente aquí tope el doble piso, ¿ya? Y si es que no topa, va otra vez a la zona de control, que es la zona de abajo. Y aquí, es decir, entre estas zonas, es la zona de compra. Y esta zona es al próximo máximo, ¿ya? Es lo que está pasando con el precio de Bitcoin. En otras palabras, estamos justo en el movimiento del pullback. Estamos justo aquí. Estocástico apoya la noción de que esto debe generar una caída
El volumen bajo, aquí sí se podría denotar que la suba está perdiendo volumen. Al perder volumen, esto puede ocasionar una caída también de precio. Indiferente RSI. Ahora sí, como ya tengo la perspectiva de que el mercado quiere generar un desplome, yo inmediatamente lo que debería ejecutar o debería comenzar a hacer es ver que el precio como tal me dé algún punto de entrada. Entonces me voy al gráfico de H4 y en el gráfico de H4, bueno, nosotros tenemos ya dos ingresos acá que ya venimos siguiendo hace 2 semanas, pero no se han terminado de concretar. Entonces, si es que alguien no ha ingresado, puede ser una buena opción ingresar ahora. A ver. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, inicialmente, suba del precio de forma escalonada, como siempre, ¿no? Y aquí, parámetro, este no es de enrangamiento por si acaso, no es de enrangamiento para que el precio se dispare, sino es un parámetro fi- fijo de cambio de tendencia. Por ejemplo, el de aquí, se fijan aquí atrás, el movimiento es como que se enranga y luego, ¡pum!, cambio de tendencia. No es que el mercado va a subir por eso, no, no. Aquí el mercado va a enrangarse para luego desplomarse. Esa es al menos nuestra perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, suba de precio, rechazos constantes, y esos rechazos constantes han venido oscilando realmente en estos dos parámetros. Han venido oscilando en estos dos parámetros que va a poner en el recuadro. Aquí, ¿ya? Es decir, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y ha venido jugando con estos dos niveles. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, inicialmente, si tú no has ingresado, puede haber un ingreso en este preciso nivel, porque estamos en el máximo. Pero si tú quieres como que una entrada mucho más limpia, deberías esperar a que el precio rompa este mínimo, ¿ya? Para no estar como que jugando constantemente con los máximos y los mínimos. Bien. En ese sentido es lo que deberíamos trabajar. A ver, si en efecto esto es un pullback o un retesteo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lógicamente, calcular un stop loss por encima del nivel de las mechas, como siempre lo hemos hecho. Bien, siempre, bueno, puede ser un poquito más abajo realmente, ¿no? Pero con Bitcoin sí hay que tener un poco alejados estos temas de los stop loss y take profits. Hay que tenerles alejados. ¿Por qué? Principalmente porque el mercado como tal es muy, 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 pongámoslo así, la palabra es muy volátil, ¿sí? Muy indeciso, y eso ocasiona que el precio como tal tope y se desplome. Vivo ejemplo de esto, lo que pasó el anterior mes. Miren aquí, constantemente hizo grandes mechas, mecha, 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 y ahí generó el desplome. Bien. En cambio, aquí puede ser lo mismo. O sea, puede que se desplome así, pero te va a hacer una mecha y luego te cae. Entonces es preferible más bien alejarse de ese tipo de dificultades. Y el parámetro del take profit es obviamente en la base, donde se va a ejecutar el doble piso para generar la suba. Como les dije, en el caso de quebrantar el piso, debe dirigir a la línea de tendencia o a la línea de control, y esa línea de tendencia en control debería darte otro impulso a la alza. Bien, entonces, estamos a la espera realmente de que reaccione el Bitcoin. Ha estado muy enrangado estos días. Las personas que hicieron el primer ingreso debemos estar en ganancias. Las personas que hicieron el segundo ingreso debemos estar en ligeras pérdidas. ¿Sí? Las personas que hicieron los dos ingresos deben estar tablas. Lo bueno del Bitcoin es que no te cobra swaps, entonces debemos estar realmente tablas. Entonces, se sugiere un nuevo ingreso, ¿sí? Ya que estamos cerca del punto máximo y la idea es que se siga desplomando, ¿ok? O si es que quieren como un ingreso un poco más tranquilo, mi sugerencia es tratar de esperar la ruptura, es decir, los 41.000, se rompe los 41.000 y se vende. ¿Cuál es el problema de este ingreso? Que el mercado a veces en Bitcoin es muy explosivo. Es decir, no es como el oro o la plata o las divisas que te rompe lentamente. Si no es un buen día, te quebranta y se acabó. Un buen día te quebranta el nivel y se perdió. Es decir, esto se fue para abajo. O sea, no te espera la ruptura. Y es muy difícil que te haga un retesteo de inmediato, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que he propuesto más bien algunas entradas antes de los ingresos, porque corre el potencial riesgo de que suceda ese tipo de fenómenos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es venta el Bitcoin. Los parámetros que he mencionado son parámetros en plazo medio, esperar que el mercado caiga a este nivel para luego una fuerte valoración. Entonces, muy atentos, ¿no? Y también mencionar esto, ¿no? Que vendamos no significa que en la figura del corto plazo esto se vaya a cambiar la tendencia, para nada.
Y yo creo que la tendencia va a continuar a la alza hasta los 60.000, pero obviamente estamos en plena figura de retroceso. ¿Ok? Bien, eso referente al tema de Bitcoin. Ahora, vámonos al Nasdaq, acciones del Nasdaq. Teníamos algunas posiciones en Nasdaq, sugerí cerrarlas porque el mercado, ya le voy a indicar por qué. Hasta hoy sugerí cerrarlas. Bueno, primero vamos a ver la figura de largo plazo. Estas posiciones del Nasdaq realmente son un poco más tranquilas, por decirlo así. Un poco más suaves, no hay mucho problema. ¿Sí? ¿Y qué podemos observar? Bueno, inicialmente el Nasdaq está llegando a un punto de máximo histórico, ¿ya? Como ya superó el techo anterior, que nos vamos al punto de máximo histórico. Como estamos en el máximo histórico, las acciones siempre tienden a valorarse por especulación. O sea, no tienen, bueno, algunas sí tienen razones financieras para hacerlo, otras no tanto, ¿ya? Pero el precio lo que hace básicamente es dirigirse hacia posiciones máximas sin la necesidad de tener una noticia fundamental importante. Ya, entonces, eso sucede bastante cuando alguien está en un máximo histórico y precisamente en las acciones. Bien, fundamentalmente hablando, existen razones para que las acciones suban y la respuesta es sí. No olvidemos que tenemos datos fundamentales como la baja, más bien mantener el tipo de interés. En teoría, el empleo sigue fuerte. Entonces, ¿eso qué dice? Si hay empleo, hay consumo, muy pronto va a venir un mundo de tipo de intereses bajos. ¿Qué implica esto? Que el mercado deba comenzar a subir con fuerza. Ya, financieramente debe subir con fuerza, al menos, ¿no? Ahora. ¿Qué sucede en el aspecto técnico? Bueno, inicialmente, como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de tener un estocástico llegando al punto de la sobrecompra, ¿ya? Aún no existe un cruce. Tenemos un movimiento de caída, ya, en el volumen, ya, pero aún no existe como un gatillo para que esto se desplome. Divergencia aún no existe, porque el mercado aún está como conformando sus puntos alcistas. Tenemos alza y alza de RSI. Entonces, es como que te dice, mira, muy pronto va a caer, pero aún no es el momento, ¿ok? Entonces, aún tenemos parámetro al alza. Si voy al gráfico de W1, ya, en el gráfico de W1, ¿qué podemos encontrar? Pues la estructura del precio en las zonas de control. Impulso, retroceso, impulso. Si ustedes se fijan, en las líneas anteriores hay puntos institucionales, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el mercado va a llegar a su nivel institucional, o sea, topó su nivel institucional más bien, ¿ya? Por eso es que hay puntos institucionales, ¿ok? Pero, si ustedes se fijan, más arriba ya no tenemos puntos institucionales porque como estamos en un máximo histórico, pues no hay niveles de referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues detectar un poco qué es lo que puede llegar a pasar en el precio. A pesar de que un fuerte retroceso aún no se ve venir, lo que es claro es que comenzamos a dar en el corto plazo algunas figuras de cambio de tendencia. Si ustedes se fijan, algunas figuras de cambio de tendencia comenzamos a percatarnos, ¿ya? Como pueden ver, volumen más bajo, estocástico un poco más bajo, el RSI por su cuenta, si ven el precio está como muy vertical, mientras el RSI muy horizontal. Entonces, ¿qué puede ocasionar? Que el mercado de alguna forma quiera comenzar a corregir, pero ojo, no nos confundamos. Quiere comenzar a corregir, pero esta corrección no es que va a ser la gran corrección y esto se va al institucional, para nada. Como les dije, el mercado está muy eufórico por las acciones. Entonces, lo que va a hacer seguramente es una corrección chiquita, débil, y luego otra vez se dispara. ¿Ok? Entonces, ya no está anticipando el gráfico semanal a la corrección, pero va a ser muy débil. Si voy al gráfico diario, bueno, aquí nosotros ya veníamos especulando un poco sobre las acciones. Venimos desde las semanas pasadas solo comprando acciones por especulación. Es decir, compramos en este nivel, cerramos en este nivel. Volvimos a comprar en la bajada, ¿se acuerdan antes de los tipos de interés? Volvimos a cerrar. Bueno, hoy se cerró al nivel de acá prácticamente. ¿Ya? ¿Por qué se cerró? Principalmente por estas señales de querer cambiar la tendencia. Principalmente por estas señales de querer cambiar la tendencia del mercado. Entonces, si nos vamos al gráfico de H4, aquí se va a poder encontrar un poco mejor los problemas de sobrecompra que tenemos en el índice. Pues mira, ustedes se van a fijar, ¿no? Movimiento suave, ¿ya? De impulso, retroceso, impulso y mire, lento, lento, llena de figuras de incertidumbre, dojis, estocástico en sobrecompra, volumen no le pagan atención, RSI completamente lineal. Esto
tiene dos connotaciones. La primera, una señal de que el mercado quiere corregir para obedecer a la figura de corto plazo, de largo plazo, que era la semanal, o quiere hacer como una especie de banderín y subir. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, inicialmente que esto es una especie de ruleta rusa, ¿no? Es decir, o cae o sube. Y bueno, nosotros como inversionistas, pues no tenemos no, nosotros no deberíamos, por decirlo así, jugar con estas zonas de control, ¿ya? Para mencionar, pues lógicamente que el precio como tal deba caer o subir, simplemente si vemos que comienzan a haber estos problemas, lo ideal sería salirse de la posición de inversión, ¿ya? Para evitar tener, digamos, una pérdida o quedar tablas después de un swing completamente desarrollado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por eso les recomendaba cerrar la posición. Ahora. ¿Qué esperar del Nasdaq o cuándo volver a ingresar? Bueno, deberíamos ingresar en compra, ya, eso es un hecho, pero debemos ingresar en compra cuando exista el retroceso. Cuando exista el retroceso, ahí nos vamos en compra. Si cuando el mercado ya genere o salga de esta figura y retroceda, entramos. O en su efecto, digamos que el mercado llegó a subir y sale y ya no está lateralizado, compramos. ¿Ya? Entonces, esos son los niveles en los cuales nosotros deberíamos mantener una posición en compra, nosotros, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, por favor, no vayan a generar una interpretación de que el mercado va a desplomarse con mucha fuerza porque no lo va a hacer. Sí va a haber un retroceso, pero no va a ser muy relevante. Y también tener mucho cuidado, ¿no? Pensar que el mercado va a subir con mucha fortaleza también puede ser muy especulativo. Ahorita justamente el mercado creo que estos días se lo va a tomar un poco para descansar. Probablemente si es que retrocede, ojalá retroceda estos días donde no hay muchas noticias y luego nosotros podamos anticiparnos a una nueva compra en el Nasdaq. De momento este ingreso hay que estar fuera del Nasdaq hasta que se devele su posición. ¿Ok? Bien, vámonos ahora al petróleo, que estaba haciendo ciertos movimientos interesantes. Recuerdan que teníamos algunas posiciones aquí en el crudo. Bueno, una posición, ya salimos victoriosos. Es momento de ver qué puede llegar a suceder. A ver, el crudo de forma general ha sido un instrumento, ya que se lo utiliza como una materia prima energética. Es decir, principalmente los fundamentales del crudo son los inventarios que ya vimos el día de ayer, que sí va a generar algo de movimiento, y también los datos de Estados Unidos o del dólar. ¿Sí? Entonces, bajo ese fundamento, lo que tenemos que ver es hacia dónde se dirige. Fundamentalmente hablando, el dólar americano pues se encuentra de alguna manera un poco fuerte, realmente está muy indeciso, entre que cae y sube. Entonces no sabe con exactitud a dónde va. A ver, dice Luis, profe, el Nasdaq, el horario, ¿cuál es mejor? El Nasdaq es un índice americano. Deberías operar en horario americano. El pre-market, 5 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, hasta las 11:30, diría yo. Te puede dar entradas. Después el mercado se enranga, lo que es 12, 1, 2, 3, 4. Sí, depende. Si hay noticias a veces en China, en Australia, en Japón, se suelen mover los índices americanos, pero depende. Ya, no siempre es así. ¿Ya? Entonces, de forma general, para contestar tu pregunta, yo diría que desde las 5 de la mañana a 11 de la mañana podrías invertir en el Nasdaq. No solo en el Nasdaq, sino en el Dow Jones 30, en el S&P 500, etcétera. ¿Ok? Bien. Ya, vamos. Entonces, ¿qué podemos interpretar? Movimiento claramente bajista. Este movimiento bajista no es de ahora, ya viene desde 2022, es decir, 2 años que viene el crudo como tal generando enrengamientos y caídas de precio. Esto fundamentalmente desde algunos parámetros. Primero, la valoración del dólar en el tiempo por la subida de tipo de interés. Segundo, el tema de los países productores y exportadores de petróleo que siempre andan controlando el precio, por decirlo así. Tercero, el tema del cambio energético. Como ustedes muy bien saben, la Agenda 2030, es decir, ya a unos 6 años de que se termine de completar, habla sobre el cambio de la matriz productiva energética. Habla básicamente sobre el desuso en este caso, el petróleo y el uso más frecuente de las energías limpias. Eso hace que ciertas materias primas como el litio tiendan a valorarse y ciertas materias primas como el petróleo pierdan valor. ¿Ya? Entonces, claro, desde ese movimiento el precio del crudo va a terminar cayendo, ¿no? Fundamentalmente hablando, en el largo plazo debe desplomarse. Ahora, ¿qué debemos esperar nosotros? Si ustedes se fijan, el mercado como tal se ha enrangado, ¿no? Se ha enrangado en este último nivel, ha generado una gran suba, esto debido a las noticias, ya, pero la gran suba por las mismas cayó, también debido a las noticias. ¿Qué es lo que podemos concluir? De momento,
el mercado, antes de generar una suba más importante, porque si ustedes se fijaron en la figura de largo plazo, el petróleo sí está destinado a caer, pero antes de caer, el petróleo lo que va a hacer como tal es topar primero la zona de control. Aún no topa la zona de control. Antes de caer, debería topar esta zona de control para generar un desplome más fuerte. Entonces, el mercado como tal lo que está haciendo es un poco enrangándose un poquillo para luego otro desplome. ¿Ok? Entonces, nos vamos a la zona diario y en el gráfico diario, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a delimitar las posiciones de compra y de venta. Caída y enrangamiento, como pueden ver. Inicialmente el enrangamiento hace un periodo atrás era aquí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ya eran esos niveles. Pero hubo mucha volatilidad hace 2 semanas, una semana, 2 semanas, y hizo que el precio del petróleo escale a este nivel. Pero lógicamente aún sigue dentro de su figura de enrangamiento. Entonces el parámetro de enrangamiento cambió. Pasa a ser así. ¿Ya? Creo que la interpretación es exactamente la misma. Es decir, tenemos que limitar puntos máximos y puntos mínimos. Punto máximo, el de aquí. Punto mínimo, el de acá. ¿Ya? Entonces, si tenemos puntos máximos y mínimos que debemos mencionar, básicamente zona de venta, zona de compra. Listo. Estamos en la mitad, entonces no hay ingreso. Bien. ¿Qué es lo que debemos esperar? Bueno, un poquito esperar que el precio del petróleo suba, como para al menos tratar de vender en la segunda zona, ¿ya? Como aún no estamos como muy cerca, lo ideal sería esperar, pero la posición aún es una posición en venta. Ya, si me voy al gráfico, como ustedes pueden darse cuenta, vale la pena hacer una línea de tendencia, ¿ya? Y en esa línea de tendencia nos vamos a dar cuenta que estamos en una zona de control. Ya. Yo sugiero no ingresar. Ya. Si se fijan, igual está muy parecido al gráfico del oro. En el gráfico del oro también estábamos en una zona de control, justo en un ingreso, se acordarán, ¿no? Pero yo sugiero no ingresar porque hoy tenemos noticias de los inventarios de crudo. Claro, no sabemos con exactitud qué va a pasar con los inventarios de crudo. No lo sabemos. Según mi perspectiva, no deberíamos tener un problema, ¿ya? Pero la volatilidad es las únicas noticias que hay esta semana. Entonces, probablemente sí genera una especie de mechazo, muy parecido a esto. Mira, aquí hay un mechazo, aquí hay un mechazo. Entonces, probablemente por los inventarios del crudo suba y caiga. Habrá que ver qué sucede. O caiga y suba. Entonces, yo creo que al menos este petróleo hay que mantenerlo hay que mantenernos un poquito al margen. ¿Cuándo yo creería que es un buen punto de ingreso? A mi parecer, un buen punto de ingreso debe ser acá. Acá o acá. ¿Ya? Ustedes van a decir, voy a poner las X. ¿Pero por qué deberían ser buenos puntos de ingreso? Bueno, inicialmente, porque el precio debe generar una valoración a este nivel. ¿Ok? Debe generar una valoración a este nivel y esto debe hacer que el precio genere un desplome. Ese nivel es el nivel anterior que estuvo respetando el precio hace un tiempo, si se recordarán que les había mencionado. Y segundo, en el caso de que rompa ese nivel, lógicamente, ya dijimos que será el máximo que debemos tomar en cuenta como zona de venta, debe generar un movimiento en venta. Entonces, solo estos dos parámetros, a mi parecer, son parámetros bien claros técnicamente, incluso habiendo noticias que no creo que vayan a romper. Porque ni los tipos de interés de Estados Unidos los quebrantaron. Imagínense, ni el tipo de interés de Estados Unidos lo quebrantó. Entonces, ¿por qué una noticia del permisos de empleo, ventas minoristas, inventarios de crudo van a quebrantarlo? Ahora, pues, digamos, si es que habla la OPEP, que son los países productores y exportadores de petróleo, bueno, está bien. Puede haber, digamos, que una especie de problema. Pero si es que no, en ese sentido no valdría la pena. No valdría la pena comenzar a ver otro ingreso. Bien. Entonces, esta zona es una zona que hay que vigilar, ¿ya? A ver qué pasa con las noticias de hoy y mañana. Y probablemente ejecutar una venta, pero cuando llegue a estos niveles, para poder tener beneficios, ¿vale? Bien, nos vamos a una divisa espejo. En este caso, la divisa espejo es el dólar contra el yen. Ya analizamos el oro, que como les dije, nos sirve para el australiano, para el euro, para la libra, para todo. Ahora ya analizamos el Bitcoin, que es una cripto que no tiene correlación con ningún instrumento, bueno, de vez en cuando con el Nasdaq.
Analizamos acciones como el Nasdaq, analizamos en este caso una materia prima como el petróleo, y ahora vamos a analizar la contrapartida, es decir, el yen. Bien. Como les había interpretado el día de ayer y como siempre conversamos, el yen es una divisa un poco compleja porque carece un poco de datos fundamentales. Bien, más se mueve por datos técnicos y por discursos de los banqueros centrales. Entonces, ahora sí vamos a ver qué podríamos llegar a sacar de provecho en el yen. A ver, el yen japonés, vamos a eliminar todas las flechitas y vamos a eliminar este parámetro para luego trazarlo. Estamos llegando a máximos históricos en el yen, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, cada vez que topa esta zona histórica, siempre sale a hablar el Banco Central de Japón y lo tumba. Actualmente el precio, bueno, el año pasado, a partir de, creo que fue octubre, noviembre, se tumbó con mucha fuerza el yen por las declaraciones del control monetario del Banco Central. Pero obviamente ahora técnicamente hablando existe una recuperación, ¿ya? Creo yo que esta recuperación se debe principalmente a la valoración del dólar estas semanas, ¿ya? Entonces, de hecho, siempre el yen habla muchísimo sobre el dólar americano que se deja llevar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Calcular a ver si llegamos a un punto institucional. A ver, entonces, vamos a marcar los institucionales en este nivel. En este nivel, los institucionales de más largo plazo son este nivel y esos niveles, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Llega a este nivel, como pueden ver, luego este nivel y luego este nivel, y enseguida el mercado como que comienza a agitarse cuando llega a estos niveles. Y cuando cae el precio también, llega a este nivel y a este nivel, y el mercado comienza otra vez como a darse la vuelta. Entonces, lo que estamos observando es que el mercado se está moviendo como que en estos niveles de esta forma, ¿ya? Muy parecido al gráfico del oro del corto plazo que vimos. Ahora, si me voy al gráfico diario, ¿qué podemos encontrar? Inicialmente, vale la pena aquí comenzar a trazar líneas de tendencia, una tendencia completamente bajista, fruto de la contravención del análisis fundamental que les había mencionado de octubre del año pasado. Caída de precio, figuras de rechazo, muy normal en precios de cambio de tendencia, aquí hubo el quebranto, es decir, en este nivel hubo el quebranto. Ojo, ese quebranto es importante, porque siempre que hay un quebranto debe haber un retesteo, y en este caso no hubo. Ahora, tracemos el cambio de tendencia o el nivel alcista. Ya, muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a seguir interpretando nuestros movimientos. A ver, queridos amigos. Ruptura, impulso, nunca hubo retesteo, hubo una especie de pullback, pero un pullback es llegar a la línea de tendencia. Esa parte es importante. Como puede ver, desde aquí uno ya puede concluir que no se mueve por precios técnicos, se mueve por institucionales. Si el institucional hubiera estado aquí, seguro lo topaba. Pero como no estuvo, el institucional está acá abajo, entonces no se acerca ni a toparlo. Luego, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Este fue el retroceso que vimos hace unas 2 semanas, en enero. Y nuevamente el impulso que se ha dado por la noticia de los tipos de interés. ¿Ya? Es decir, que aún no se espera bajar el tipo de interés, bla, 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 lo que dijo Jeremy Powell. Ahora, este movimiento, si ustedes se fijan, es muy vertical, pero carece de volumen. Cuidado con ese tipo de movimientos. No olviden que el yen, al ser un instrumento muy manipulado, no importa que no tenga volumen, sigue creciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Primero, que el volumen es insignificante en esta paridad. Segundo, que el mercado está a puertas de hacer una divergencia. Miren aquí. ¿Sí ven? Aquí como que el precio quiere generar un enrangamiento, ¿ya? Pero aquí ligeramente está subiendo, ligeramente. Quiere como hacer una divergencia, creo que no le falta. Y se acerca cada vez a este punto institucional. Ahora bien, si ustedes se fijan, lo que les había mencionado hace un momento, ¿qué les había mencionado? Les había dicho que el mercado, si hubiera habido un institucional, seguramente caía, pero como está muy lejos, nunca lo topó.
entonces se mantuvo. Ahora el institucional está cerca. Como está cerca, el yen, lo más probable que haga estos días es que se enrangue y tope el institucional. ¿Ok? Entonces, eso tiene sentido. Bueno, primero el análisis fundamental de esto. ¿Por qué tiene sentido? Porque, ¿qué dijimos? El oro va a caer. Si el oro va a caer, vamos a hacerlo con correlaciones para que sea más sencillo, el yen debería subir. ¿Ok? Entonces, les enseño las correlaciones. A ver, entonces, ¿cómo debería ser? Ahora vamos a borrar este de aquí, este de aquí, y esto lo vamos a cambiar por oro. Listo. Ahora vamos a añadir yen. Perfecto. ¿Dónde está el Forex? Aquí está. Ya, miren. Es inverso, como les había mencionado antes, ¿no? Oro sube, yen cae. Oro cae, yen sube. ¿Qué habíamos dicho dentro de nuestro análisis? Que topó la zona de control en el oro, ¿se acuerdan? Y eso se va a desplomar hasta 2016, que es el nivel de acá. Entonces, si el oro cae, yen sube. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a la plataforma y en otras palabras, esto debería generar una suba. Ahora, como todo el mercado está completamente enrangado, pues, aquí se puede ver un poco sobre la figura de continuidad que está dando, que es una bandera, ¿ya? Se puede ver con claridad. Deberíamos bajar un poquito más la temporalidad para contar los puntos, pero de forma general esperaríamos que sí tenga una suba esto. Esperaríamos que esto tenga una suba de precio. ¿Ya? Si me voy al gráfico de H1, podríamos comenzar a contar el estigma de la bandera, ¿no? Como que 1, 2, 3, 4, 5, falta una caída, 6. Es decir, ahorita el mercado debe caer un poquito y ¡pum! Romper al nivel superior, es decir, una suba. Muy parecido a lo que estábamos viendo en el oro que dijimos, topó la zona de control, rechazó esa zona, va a desplomarse, pero después de que quebrante los 20-26, aún no los ha quebrantado. Bien, aquí yo sugiero un swing, solo primero déjenme calcular si es que es válido el swing. Entonces déjenme marcar. En el caso de hacer un swing, deberíamos de ingresar, puede ser a este precio o a este precio, al precio actual o a un precio pendiente. El stop loss debería ser por debajo de esta mecha para evitar conflictos, es decir, aquí más o menos. Tendríamos que arriesgar 1047 puntos y el take profit, como ya dijimos, debe ser al punto institucional. Ya, 1047 de stop loss, subo a este nivel, 968. Miren, por ejemplo, ahorita no sería rentable un swing porque estaría arriesgando más de lo que estoy ganando. ¿Qué debería hacer? Esperar un poquito que el precio caiga a esta base. Si cae esta base, mi stop loss se reduce a 686 y mi take profit de la base a la institucional, bueno, recién, solo al techo son casi 600. A la institucional seguramente son como 1500. Entonces es una mejor entrada. ¿Ok? Entonces vamos a esperar. Este swing hay que tenerlo pendiente. Hay que tomar este swing. Este swing va a subir, pero lastimosamente aún no estamos en un punto de entrada para la gestión de riesgo. Tenemos que aguardar que el precio tope esta base. Topa esta base y esto es compra purita. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿no? Pero ¿por qué no ponemos un orden pendiente y así no estamos como que a la expectativa? Bueno, depende realmente de cada mecanismo de inversión. Yo en lo personal prefiero no hacer órdenes pendientes porque a veces los precios te juegan mal. Es decir, un precio no es simétrico. O sea, un precio termina rebotando en estos niveles o te rompe un poquito y de ahí sube. Entonces siempre es mejor ver la confirmación. Como pueden ver, yo tranquilamente pude haber ingresado a este nivel, pero sin el cálculo previo de la gestión de riesgo, pues no es buena idea. Entonces, en ese sentido, lo mejor es aguardar un poco a que el precio más bien se desplome y luego generar una suba. Bien, con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Hemos analizado 5 instrumentos, de los cuales tenemos de ingreso 2. El uno está en comisiones, los dos están, pongámoslo, en comisiones y hay que dejar que el mercado se revele.
Como les dije, ¿vale la pena un swing? Por supuesto que sí, puesto que no hay noticias técnicas, no hay noticias fuertes en el mercado. De hecho, miren, estamos a plena apertura americana y sigue quieto todo. Es por las noticias. Bien, profe, ¿podemos analizar el cobre? No, ya se nos acabó el tiempo, pero quizá el día de mañana, ¿ok? ¿Alguna otra noticia final, por favor? Perdón, pregunta final. Bien, en conclusión y en resumen, para terminar de terminar en esta sesión. Yen, como divisa espejo, ha mantenido su correlación. Lo más próximo es que termine valorándose. Oro termine desplomándose. Ahorita justamente debemos estar en comisiones, termine desplomándose. El Bitcoin, completamente enrangado, podría llegar a subir un poco más y desplomarse hasta el nivel inferior. Euro, yen, perdón, euro, libra, australiano, todo eso apunta a que el mercado deba aún generar un desplome. Acciones, las posiciones que tienen abiertas lo mejor es cerrar porque se viene un retroceso que no sabemos cómo va a ser. Para evitar más bien conflictos, la idea sería cerrar las posiciones y tratar de comprar en el tiempo. Bien, y petróleo, como había mencionado, hay que alejarnos un poquitín porque es el único análisis que tiene noticias, ya es el único instrumento que tiene noticias. Entonces, sí puede caer, pero habría que ver qué es lo que depara las noticias. Un mejor punto de entrada, como dije, hubiera sido este nivel, pero a ver qué sucede. Bien, eso sería todo. Les agradezco por su tiempo. Vamos a continuar con nuestras inversiones pues el día de mañana. Ya saben, dudas, inquietudes pueden hacerlo a través del chat. Un fuerte abrazo. Sí, la reunión está completamente grabada.